a iniciar entonces esta conversación que ya les decía, tiene que ver con el mercado financiero, tiene que ver con esta creciente complejidad del mercado financiero chileno. Vamos a hablar de la regulación, la banca, la gestión de fondos de inversión para que converjan y así impulsar el crecimiento económico y la estabilidad. Bueno, ahí es donde resulta fundamental articular la visión de quiénes son justamente los actores claves de este espacio. Si por ahí me avisan si nuestra expositora ya está lista. Fantástico, entonces sin más avanzamos porque quiero sin duda dar inicio entonces a este panel: Mercado Financiero Chileno, Regulación, Banca, Fondos de Inversión. Y este panel va a ser presentado por María José Montero. Ella es directora de ACAFI, es presidenta de su Comité de Sustentabilidad, es socia también de Ameris Capital, donde lidera el fondo FIS, Ameris de Inversión de Impacto, con formación en la Universidad Católica. Ha sido pionera en promover inversiones que justamente combinan el retorno financiero con algo tan importante que es el impacto social y el impacto ambiental. Así que, sin más, damos la bienvenida a María José Montero y su exposición. Fuerte el aplauso. Bienvenida, María José. Gracias. Hola a todos. Qué grande este escenario, ¿no? Gracias por la invitación. La verdad es que para mí siempre es un orgullo, un motivo de una motivación poder participar en estos temas y conversar de estas temáticas que a mí personalmente me fascinan. Me pidieron que previo al panel pudiera conversar sobre qué es esto de la inversión sostenible, levantar algunas definiciones, enmarcar la conversación, ver qué está pasando principalmente desde la industria de fondos, que es en la que yo tengo experiencia, y avanzar en algunas ideas que nos permitan alimentar la discusión más adelante en el panel. Voy a hablar desde la experiencia de la ACAFI, la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión, una asociación gremial que reúne a las administradoras de fondos de inversión, ¿no? Nosotros hemos visto cómo crecientemente la inversión sostenible se ha ido incorporando en nuestra industria y hemos querido investigar, ver qué está pasando, qué es este fenómeno, esta información que empieza a moverse en el mercado. Entonces, desde hace un tiempo ya que estamos con una comisión de sostenibilidad estudiando, analizando, viendo cómo se instalan estas ideas y viendo dónde estamos y dónde queremos estar. No voy a entrar en muchos detalles porque me dieron algunos minutos nomás, pero está toda esa información también online que creo que es de buena ayuda para ir avanzando en quienes están más interesados en estos temas en mayor profundidad. Hay tres grandes temas que vamos a ver hoy día, básicamente conceptos y qué está pasando a nivel global, qué está pasando a nivel local y algunas ideas para la reflexión para alimentar luego el panel. Y bueno, ¿qué es esto de la inversión sostenible? Al parecer el desarrollo sostenible demanda, ¿no? Inversiones sostenibles. Y la verdad es que no es otra cosa que un concepto que empieza a acuñarse de un fenómeno que ya ha venido ocurriendo a través del tiempo. Hay distintas definiciones, no sé si las leen bien ahí. Hay distintas definiciones, pero en general convergen y se acuñan en esta idea de ir incorporando estrategias y prácticas de criterios sociales, ambientales y de gobierno corporativo en la toma de decisiones de inversión y administración de activos. Esto no es otra cosa que incorporar información no financiera en la toma de decisiones de inversión. No es algo nuevo. Históricamente se ha hecho, pero hoy día le estamos poniendo más ojo, más atención. ¿Para qué? Para entenderlo, sistematizarlo, ver dónde están las eficiencias. Entonces, en ámbitos como ambientales, sociales y gobierno corporativo, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las oportunidades? Esto, obviamente, el impacto o lo no financiero puede ser mucho, pero la llamada o la invitación de la inversión sostenible es a incorporar aquello que es material en las decisiones de inversión en estos ámbitos. ¿Para qué? Para tomar una mejor decisión de inversión.
que eso es lo que buscamos, ¿no? Tomar buenas decisiones de inversión con adecuada información. Entonces, bueno, a mí me gusta ubicar esto de la inversión sostenible, porque no es un tipo de activo. ¿Dónde lo ubicamos? Mira, ahí no se ve tan bien el gráfico, pero se los voy a explicar. Es todo ese mundo naranjo que está entre medio del mundo financiero tradicional, que es la primera columna, y la filantropía, que es la última columna. El mundo financiero tradicional busca un 100% de rentabilidad financiera. Y para tomar esa decisión de inversión se basa en información formalmente financiera. En el otro extremo tenemos la filantropía, que busca un 100% de impacto. Y para eso no toma decisiones de, no sé si esto tendrá un, me asusto apretar esto que tengo un, ahí sí. Se basa en información netamente de impacto, ¿no es cierto? Y la financiera con retornos financieros y no formalmente con objetivos de impacto. El mundo de las finanzas sostenibles es todo lo que ocurre entre medio, porque empezamos a incorporar variables ambientales, sociales, de gobernanza en la toma de decisiones de inversión. Y dependiendo de la intencionalidad con la que vamos incorporando esos criterios, el tipo de inversión sostenible que estamos hablando. Y aquí hay una diversidad de enfoques de inversión sostenible que incluso pueden ser complementarios. Hay algunos que tienen una mirada más de mitigación de riesgo. Ahí, para los que no pueden ver bien, dice mitigación de riesgo ambiental social. Tiene que ver con una aproximación de disminuir el riesgo. Pero también puede haber una aproximación respecto a las oportunidades. Ahí dice oportunidades. Respecto a las oportunidades, como puede ser invertir en la transición energética. Evitar riesgo, como vimos antes, como puede ser, por ejemplo, el considerar la escasez hídrica de un proyecto previo al desarrollo de la inversión. Y en su máximo inclusión de variables sociales y ambientales está un enfoque particular que a mí me gusta mucho, que es el concepto de inversión de impacto. Y la inversión de impacto no es otra que la que busca invertir exclusivamente en empresas cuyos productos o servicios resuelven un desafío social ambiental. Entonces, este espacio naranjo es una invitación bien amplia, ¿no? Es información para evitar riesgos, para ver oportunidades o para incluso dar solución a grandes desafíos. Esto no es excluyente, nos podemos ubicar en todo esto. Y no es un tipo de activo, tiene que ver con cómo nosotros vamos incorporando esta información en nuestro mercado. ¿Y qué está pasando a nivel global? Bueno, a nivel global esto ha ido creciendo. Hoy día se habla de 30 billones de dólares a nivel global en inversiones sostenibles. 30 billones que, como ustedes pueden ver en estas tortas, fueron aumentando hasta el año 2020, en que hubo un ajuste en Estados Unidos de la forma en que medían. En la métrica fue más rigurosa. Y eso también te habla de cómo la industria va creciendo, ¿no? Va desarrollando, va especificando el cómo hace las cosas, qué es y qué no es. Por eso explica la bajada. Pero si dejamos a Estados Unidos afuera, la inversión sostenible creció un 20% del 2020 al 2022 y refleja el 25,5% de los activos administrados a nivel mundial. El 25% de los activos a nivel mundial es administrado con criterios y es invertido con criterios no solo financieros, sino que financieros también para tomar buenas decisiones de inversión. Entonces, ¿qué ha pasado a nivel mundial? Muchísimo en las últimas décadas, no sé, yo no voy a entrar en tantos detalles porque no tenemos el tiempo para eso, pero ha habido un sinfín de métricas, certificaciones, principios reguladores, en fin, que es incluso mareador, es imposible sabérselos todos y bajarlos todos. Pero ha sido una invitación a poder entender ese espacio naranjo que veíamos, a bajarlo, el mercado ha necesitado bajarlo, entenderlo, poder comparar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en la industria ha existido una convergencia en ciertos temas. Convergencia a uno, armonizar criterios, armonizar taxonomías, armonizar la forma en que estamos comparando estos criterios no financieros para tomar buenas decisiones de inversión. Ha pasado también que
que se ha instalado este concepto de que los criterios no financieros, ambientales, sociales, de gobierno corporativo, los que son materiales para las decisiones de inversión, empezaron a ser un ámbito esencial para la toma de decisiones por un deber fiduciario. Se ha sentado bastante eso. Y también ha aparecido con fuerza el tema del greenwashing. El greenwashing no es otra cosa que esto de decir que uno hace lo que no hace, o un lavado de imagen, ¿no? Usar este concepto de lo sostenible para fines de imagen. Y hoy día la regulación está siendo muy fuerte en contra de estas fuerzas, como quien dice, disidentes. Y que a mí me parece muy bien porque en el fondo te van ajustando la mirada, ¿no? y el argumento y para dónde tenemos que avanzar en estos temas. Entonces, bueno, hemos ido aumentando en conceptos, en miradas, en volumen administrado, en especificidad, en rigurosidad. Pero no está exento, obviamente, de debate y de desafíos. ¿Qué ha pasado a nivel local? Y súper brevemente, a mí me gustaría destacar que hay múltiples iniciativas locales, múltiples actores, desde el sector público, privado, desde intermediarios, inversionistas, emprendimientos, el regulador, distintos ministerios que han avanzado esta última década en que hoy día podamos ir incorporando estas variables no financieras de mejor manera en nuestro mercado, en nuestra industria. Entonces, desde mesas público-privadas, certificaciones, premios, en fin, y en los últimos años con mayor fuerza en temas de regulación. Hoy día, bueno, la Bernardita Piedrabuena nos va a poder contar más sobre lo que está haciendo la CMF, pero también la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central, en fin, en avanzar en una regulación que nos permita ir avanzando adecuadamente en estos temas. Hay, bueno, todo un tema de también cómo se avanza con esa regulación. Entonces, ¿qué hicimos nosotros desde este mundo de la CAFI, una asociación gremial? Queríamos entender dónde estamos respecto a la inversión sostenible y dónde queremos estar, porque si no sabemos dónde estamos, difícilmente con qué estrategia, en fin. Y tomando la literatura y los ámbitos relevantes en lo que define la inversión sostenible, hay 4 aspectos que son fundamentales. 1, la intencionalidad. 2, el enfoque. 3, el compromiso. Y 4, la métrica. Ámbitos fundamentales para que haya una inversión sostenible, ¿no? Esto de la intencionalidad, nosotros la medimos y básicamente hoy día ustedes pueden ver como el 68% de las administradoras de fondos en Chile cuentan con políticas de sostenibilidad en sus fondos. O sea, son fondos que hoy día cuentan con una política de sostenibilidad. Entonces, formalmente hay una intención, ¿no? Luego, el enfoque. Hay distintos enfoques. Vimos antes la inversión de impacto, pero hay otros que tienen que ver con excluir ciertas industrias o tiene que ver con integración. En fin, hay enfoques que nos permiten bajar estos criterios. Entonces, el 63% de las AGFs cuentan en sus fondos con enfoques específicos de inversión sostenible. Pero luego no basta solo con tener una política, un enfoque, sino que también compromisos asociados a ese enfoque. Un 58% lo tiene. Y luego la más discriminadora, que tiene que ver con la medición. Es decir, yo mido y reporto, doy cuenta de esta métrica. Y al igual que lo que ocurre a nivel internacional, esta es la más difícil de instalar, porque una cosa es el concepto, pero otra cosa es cómo bajamos esa idea, cómo operacionalizamos esa idea. Y ahí un 26% da cuenta de esta información. Entonces, con esto que hicimos, bueno, nosotros pudimos levantar por segunda instancia el cuánto se está invirtiendo de manera sostenible con estos 4 criterios en la industria de fondos, de administradoras de AGFs, administradoras generales de fondos. Y son, bueno, casi 9.400 millones de dólares en comparación con la industria de la minería, obviamente, que son distintas las cifras, pero lo importante es la lógica que hay detrás, ¿no? Son 9.400 millones de dólares en inversión sostenible, lo que representa un aumento respecto a la medición anterior, de un aumento de más de 3.300 millones de dólares,
y un aumento no solo en inversión, sino que también en número de fondos, pasando de 44 a 66 fondos. O sea, hoy día hay más inversión sostenible, hay más fondos, hay más administradoras, y esa inversión sostenible representa el 25% también del AUM de la industria, equivalente a lo que veíamos, ¿no es cierto?, al comienzo a nivel global. Esto es más o menos, tenemos mucha más información detallada respecto a los enfoques, respecto a los inversionistas, en fin. Pero es para tener una idea general. Yo creo que la inversión sostenible es una estrategia, una tendencia que al parecer está siendo estructural, que más allá de vaivenes está viniendo a quedarse. Hoy día existe una oferta de inversión sostenible en nuestro país que presenta miles de desafíos, que hay que cuidarla, hay que guiarla, y es una información que nos permite ir tomando nuevamente mejores decisiones de inversión. A mí me gustaría dejar en los últimos minutos que me quedan algunas ideas, algunas reflexiones que tal vez puedan ayudar en la discusión del panel. Primero, entender esto como un proceso. Yo creo que el problema es cuando uno cree que esto ocurre de un día para otro. Esto de ir incorporando estas variables implica no solo cambiar la mirada, sino que también pasarlo a decisiones el gerente, el analista de riesgo, el directorio. ¿Quién ve estos temas? ¿Quién sabe de estos temas? ¿Dónde está la información? ¿Puede ocurrir de un día para otro? ¿O esto es un proceso que hay que acompañar? Incluso desde las universidades. Esta es una mirada de corto o de largo plazo. Entonces, también las expectativas que vamos teniendo para construir todo este mercado o para facilitar el desarrollo de este mercado. Entonces, tener eso en mente, que esto es un proceso, no es algo que ocurre de un día para otro, un checklist que ocurre y listo. La medición y el reporte aparece como algo fundamental para fortalecer todo este desarrollo. Tenemos falta, como mercado, nos falta todavía aprender y como sociedad, como humanidad, a entender cómo incorporamos esto no financiero. Pero que sea difícil o que no lo tengamos zanjado todavía no quiere decir que no lo podamos hacer. Incluso no quiere decir que no lo debamos hacer en términos del tipo de desarrollo que también queremos y aspiramos, ¿no? Me parece importante también el concepto de habilitar, de capacitar la industria. ¿Qué pasa? Lo mencionaba antes, ¿quién tiene que saber de estos temas? El regulador, el sector privado, el sector público, los emprendedores, los inversionistas propiamente tal. Cuando tienen esta información, ¿la valoran? Entonces, nuevamente, esto es parte del proceso en el que estamos involucrados, pero me parece que es un tema importante a tener en consideración. Está el tema del greenwashing y la politización de estos tópicos. O sea, no podemos ser ingenuos a lo que está pasando también a nivel macro, ¿no? Hay países que han sido súper radicales en esto. Y la verdad es que a mí, lejos de parecerme un problema, porque es una realidad que hace que este mayor desarrollo se ralentice o incluso retroceda, pero a mí, lejos de parecerme un problema, a mí me parece que está bien, porque son los desafíos los que hacen que estos conceptos se instalen de mejor manera. Hay una regulación, hay una fuerza que hace que esto se regule de manera adecuada. Entonces, bueno, hay que ajustar las métricas, hay que ajustar, hay que ser más riguroso, hay que entender bien, hay que ser más, muchas veces, dudar y debatir respecto de cómo dar los pasos de manera adecuada. Y finalmente, para aquellos que son como tal vez más reticentes o que ven esto como una amenaza al tema de la inversión, a mí me gustaría hacer el énfasis en que esto no es más que mayor información para tomar buenas decisiones de inversión. Nosotros necesitamos información clara y transparente para tomar buenas decisiones de inversión de largo plazo. Y para eso, contar con información no financiera a mí me parece que es un paso fundamental. Así que eso por mi parte. Muchas gracias por el tiempo.
mismo, para que no te vayas, aprovecha de quedarte aquí junto a nosotros y poder avanzar en esto que hemos dicho. La conversación es una tremenda herramienta para poder ponernos de acuerdo y poder compartir distintas miradas. Así que, María José, gracias por la charla y por favor quédate junto a nosotros porque a continuación sí vamos a dar inicio a este panel de conversación Green Finance, el cual va a ser moderado por Guillermo Tagle, a quien también le damos la bienvenida. Ya lo tenemos aquí en el escenario. ¿Y quién se va a encargar de moderar este panel y además de presentarnos a quién los van a acompañar? Así que bienvenido, un aplauso para este panel de conversación que vamos a disfrutar a continuación. Muchas gracias. Gracias María José por la presentación. Voy a invitar a subir aquí al panel a Bernardita Piedrabuena. Ella es vicepresidenta de la Comisión para el Mercado Financiero y economista con amplia trayectoria en política fiscal, monetaria y financiera. Ha ocupado cargos clave en el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y ENAP. Es doctora en Economía y profesora del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Bienvenida, Bernardita. Invitamos a subir también a Mauricio Ortiz, que es CFO de Antofagasta Minerals y cuenta con más de 20 años de experiencia en minería, energía y transporte, ingeniero civil eléctrico. Ha liderado áreas de finanzas y desarrollo de negocios en Codelco, Río Tinto y BHP. Se unió a AMSA en el 2015 y ha dirigido el FCAB. Bienvenido, Mauricio. Por último, invitamos a subir también a Daniel Hochman. Él es presidente de Banco Estado y doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Ha sido profesor en Harvard y en la Universidad de Chile, así como vicerrector de esta última. Con experiencia en políticas públicas, innovación y desarrollo institucional, asumió la presidencia del Banco Estado en abril del 2023. Bienvenidos a todos. Estamos frente a este dilema de si ser sostenible, no ser sostenible, cómo administramos este tema. Y vamos a hacerlo con un formato un poco de conversación y vamos a partir con Bernardita planteándole el dilema que de alguna manera enfrenta el mundo. Estamos teniendo cada vez exigencias más fuertes en términos de sostenibilidad. Tenemos el caso del dilema entre Estados Unidos y Europa, que partió hace como 5 o 6 años atrás. Europa con regulación muy fuerte hacia la sostenibilidad en el mundo financiero, poniéndole estándares de exigencia importantes incluso a la banca para prestar o no prestar a proyectos del mundo sostenible, de las finanzas verdes, como le llaman en el mundo desarrollado. Y un Estados Unidos que fue más cauto en poner estas normas. Pasaron los años, el mercado financiero de Estados Unidos se multiplicó, creció mucho más que el de Europa, la economía americana creció mucho más que la de Europa, Europa fue mucho más exigente en estándares, Estados Unidos fue menos exigente en estándares, y hoy día vemos que en Estados Unidos esa menor exigencia está siendo casi borrada como exigencia, y por lo tanto el dilema es si el modelo les va a resultar o no. Y tenemos a Chile con una regulación en proceso y avanzando en estos temas, y el dilema de cuánto avanzamos en regular más o en dar libertad para que el sistema empresarial y económico y mercado de capitales se vaya ajustando a las exigencias que la sociedad le pone hoy día a las empresas para funcionar. Si podemos partir por eso. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que comenta Guillermo, efectivamente algo que estamos viendo, una Europa que partió con exigencias muy fuertes, un Estados Unidos que ha ido sacando la exigencia. Desde el punto de vista de nosotros, de la CMF, como regulador de las emisoras de valor en Chile, esto va mucho más allá de si es una exigencia o no una exigencia. ¿En qué sentido? Que creemos que las materias ASG enfrentan a las empresas a riesgos y oportunidades, y como cualquier empresa tiene que evaluar esos riesgos y oportunidades. Hoy en día cualquier gestión profesional de una empresa, incluso nosotros en nuestros procesos de supervisión o el manejo de la CMF, hacemos una evaluación de riesgos y oportunidades. Y en particular en los riesgos ASG están presentes, sea como sea que le queramos llamar, y por lo tanto una empresa con vocación de sostenibilidad tiene que abordar esos riesgos, y esos riesgos incluso desde el punto de vista financiero. Estos riesgos tienen efectos en la última línea del balance. Por lo tanto, más allá de si Estados Unidos retrocede o
Europa está en un proceso de flexibilizar sus requerimientos. Creemos que estas materias presentan riesgo a las empresas, oportunidades también, hay que abordarlo, y como nosotros velamos porque la información que llegue a los inversionistas sea lo más útil posible, clara y transparente, creemos que cubrimos una necesidad que estaba presente en el mercado de los inversionistas, y por lo tanto fue necesario este impulso para acelerar este proceso de poder dar mejor y mayor información a los inversionistas, siguiendo un estándar que permita también la comparabilidad, que era una materia crucial. Para Daniel, Daniel es presidente del Banco Estado, un banco que ha hecho un aporte tremendo a la inclusión financiera en Chile, que también es una parte de la sostenibilidad. Yo creo que todos tenemos relación o trabajamos con gente o usamos cuenta RUT como parte de del sistema financiero, y que ha hecho que una cantidad enorme de gente pueda incluirse dentro del sistema financiero, y lo quise mencionar en la introducción porque la verdad es que es parte de un rol social que ha cumplido Banco Estado muy relevante. Aquí el tema estamos un poco en otro ángulo, que es el del aporte que hace la banca a promover la sostenibilidad de las empresas. ¿En qué medida los criterios con que presta plata el banco a los distintos proyectos, en qué medida se ponen exigencias o no se ponen, se evalúan en un contexto general? Y también las preferencias de ir hacia un mundo más normado en esa materia, o a un mundo donde las propias instituciones van evaluando los riesgos al tomar decisiones de financiamiento, digamos, en Chile. Bueno, muchas gracias, Guillermo, gracias por la invitación, y voy a tratar de abordar tu pregunta. Lo primero que quiero mencionar es que el Banco Estado desde el 2021 está comprometido en el Net Zero Alliance. Fue el primer banco público en el mundo en establecer este compromiso institucional. María José hablaba de la intencionalidad. En las organizaciones como uno de los temas importantes en la adopción de políticas vinculadas con la sostenibilidad en el ámbito financiero. En el caso del banco, el banco considera hoy día un pilar estratégico, parte de su rol, el hecho de contribuir, ser un pilar en la transición verde o la transición energética de Chile. Así que a nivel de las intenciones, el banco está como muy fuertemente comprometido con esto. Ahora, hay también otras razones que tienen que ver con razones más estratégicas, que van más allá del propósito, y en ese sentido lo que mencionaba Guillermo, el propósito del banco está muy vinculado con lo social. Hoy día lo público o la mirada más pública del banco tiene ciertamente que ver con lo social, pero incluye los objetivos de sustentabilidad, entre otras cosas, porque el país ha asumido compromisos con la Ley de Marco de Cambio Climático vinculado con la descarbonización y otras materias. Y efectivamente, en línea con lo que decía Bernardita, hoy día los bancos, las instituciones financieras tradicionales, están cada vez más normadas en términos de tener que considerar en sus análisis de riesgo tradicionales los riesgos climáticos. Y así como decía Bernardita, yo lo quiero simplemente ejemplificar. Hoy día un agricultor que sufre una inundación asociada con el mayor riesgo climático, que está vinculado, entre otras cosas, con eventos climáticos extremos, va a tener un efecto en sus flujos de caja asociado con el hecho de que efectivamente tiene un periodo, por ejemplo, de baja productiva, o sea, con una inundación o con un incendio, y eso no solamente afecta sus flujos, sus ingresos, sino que afecta también el valor de sus activos. Y por lo tanto, esas son cosas que inmediatamente afectan, en principio, la posibilidad de repagar un crédito o algo de ese estilo. Y por lo tanto, eso se ha incorporado de manera sistemática en los últimos 3 años, diría yo, en la banca, y nosotros hoy día tenemos un área de riesgo, de crédito, que está vinculada con el impacto del cambio climático, de la adaptación asociada con estos riesgos. Y tenemos información que tiene que ver con información sobre predicciones, sobre cuál va a ser el impacto del clima en distintas regiones de Chile y en distintas industrias de Chile, sobre cuál puede ser el impacto financiero de aquellos tipos de situaciones. Y por otro lado está esta visión que tiene que ver también, como decía Bernardita, con las oportunidades. Y efectivamente
allí las distintas instituciones financieras van generando instrumentos que facilitan inversiones de los clientes en cosas que están vinculadas ya sea con la adaptación o con la transición. Y el banco en ese sentido yo creo que ha sido bien pionero o bien activo en generar una oferta comercial alineada con la sustentabilidad. Y esa oferta comercial es bien amplia. Hay cosas que van desde el ámbito puramente financiero, mencionaba María José la existencia de estos fondos. Nosotros tenemos un fondo que se llama el Fondo Mutuo Chile Ecológico, que es un poquito distinto que otros fondos, porque típicamente en un fondo que sea mutuo voy a tener activos subyacentes que pueden ser bonos o lo que sea. En este caso está vinculado con proyectos que, por ejemplo, la expansión de las líneas de metro, etcétera, que están directamente asociados con la descarbonización de Chile. Y esto en todos los ámbitos. Tenemos hoy día, por ejemplo, una oferta para las pequeñas y microempresas asociadas con cualquier inversión que esté asociada con eficiencia energética, electromovilidad, uso eficiente del riego, climatización eficiente, en donde básicamente lo que hicimos fue hacer alianzas con los principales proveedores de tecnología y se entrega una oferta de comienzo a fin, en donde hay una asesoría técnica. Muchas veces el problema fundamental es que una persona, uno puede tener de repente un amigo que sabe cuántos paneles solares hay que poner o si conviene o no comprarse un auto eléctrico. La mayor parte de la gente no tiene eso. Y por lo tanto hay un rol importante, sentimos nosotros, de la banca y en particular del Banco de Estado, de esencialmente generar esa información, que es una información que básicamente lo que hace es mostrarle a muchas personas que hoy día en Chile hay muchas inversiones verdes, como las que yo trataba de ilustrar, que son rentables. Y entonces parte de la aceleración consiste en reducir esas brechas de información y generar una oferta que sea conveniente y que sea relativamente amistosa para poder hacer esas inversiones. Y tenemos también, obviamente, a nivel corporativo, una serie de programas. Hay algo que puede ser relevante, por ejemplo, para los proveedores de la minería. Nosotros tenemos un programa que se llama Impacto Más, que nos ha permitido tener alianzas con grandes corporaciones de distintos ámbitos, minería, forestal, etcétera, en donde, que tienen muchos proveedores que son chiquititos, que son pymes, en donde hay una visión de la empresa corporativa grande de transitar hacia mejor tecnología y tecnologías más sustentables. Lo que pasa, entre otras cosas, por desarrollar esos proveedores. Y entonces lo que estamos haciendo ahí es básicamente, a partir de estos contratos de largo plazo que tienden a minimizar el riesgo financiero, estamos generando condiciones convenientes para estos pequeños empresarios, de modo tal de que puedan hacer esas inversiones con un financiamiento en condiciones que son condiciones equiparables a las que obtendría un corporativo que tiene mucho menos riesgo, etcétera, para precisamente hacer eso. Y eso lo estamos haciendo, por ejemplo, para cambiar las flotas de transporte de buena parte de estas empresas o lo que sea. Así que hay toda una oferta allí y también en el ámbito de las personas, por ejemplo, tenemos una oferta asociada con créditos hipotecarios, el banco es muy activo en esa área, vinculados con ecovivienda. Y efectivamente, como tú sugerías, Guillermo, un punto importante es que el banco básicamente tiene formas de financiarse que son distintas. El banco se financia emitiendo bonos o endeudándose, qué sé yo, o con captaciones. Y efectivamente el costo de fondo asociado con este tipo de financiamientos es más bajo y eso se lo traspasamos a los clientes. Y por lo tanto, en general, las tasas vinculadas con estos proyectos que pueden estar asociados a mitigación o proyectos asociados con descarbonización, son tasas más convenientes. En realidad, efectivamente, se plantea un dilema que es un poco anecdótico en este mundo de invertir o financiar sostenibilidad, porque el que invierte en proyectos con sostenibilidad probablemente está esperando tener un mejor retorno que invertir en proyectos que no tienen un foco en sostenibilidad. Y el que se financia espera que le cobren menos, digamos, porque está haciendo un esfuerzo y desarrollando proyectos con un costo a lo mejor un poco mayor. Para el caso de AMSA, Mauricio, que es una empresa, probablemente la empresa minera o la empresa minera de capitales chilenos más grande que hay en el país,
La minería, por su tamaño, sobre todo la más grande en general, se ha financiado en el exterior, se financia con bancos extranjeros, con fondos extranjeros, más que en el mercado doméstico. ¿Cómo es tu experiencia de cómo te perciben los inversionistas, los financistas de los proyectos de Antofagasta Minerals respecto de la forma que la compañía aborda la sostenibilidad, la evaluación que han hecho de presentar los proyectos como sostenibles propiamente tales versus proyectos, el financiamiento corporativo normal de la empresa y cómo te perciben los inversionistas y cuáles son las políticas que la empresa implementa para optimizar esa ecuación? Bien, gracias Guillermo. Es súper interesante el ángulo de riesgo que pone Bernardita y Daniel. Yo lo quisiera complementar también con las oportunidades que abre esto. Porque en minería somos bastante resilientes porque no definimos el precio, lo tomamos del mercado, no definimos dónde está el yacimiento, lo encontramos, ¿ya? Y muchas veces la diferenciación que hay de nuestros productos finales es muy escasa. Cátodos son todos parecidos, los concentrados también son todos parecidos. Entonces, ¿dónde está el diferenciador? Y ahí está la oportunidad, en efectivamente tener una manera de hacer las cosas distintas. Y eso yo creo que Antofagasta y Chile en general es una jurisdicción minera que no solamente es reconocida como el mayor productor de cobre del mundo, sino que también el nivel en que hacemos minería en Chile es reconocido por la sustentabilidad y por los atributos que describía Bernardita con la sigla en español, ¿ya? ASG, o sea, con un foco en cómo hacemos las cosas en medio ambiente, con un foco en cómo hacemos las cosas en relación con las comunidades y el governance que tenemos. Entonces, ese es un atributo que al final uno cuando sale a los mercados, eso ya se ve reflejado. Esta no es una mina en un país X, es una mina en Chile que tiene acceso a los mercados internacionales de manera preferente. Y en particular en Antofagasta, nosotros tenemos, yo diría, totalmente incluido en nuestro ADN, en nuestra manera de hacer los proyectos, una visión de largo plazo. Y qué duda cabe que esa visión de largo plazo ha ido poblándose en los últimos 10, 15 años con indicadores mucho más allá de la rentabilidad financiera, más allá de la rentabilidad, del ROCE, del ROI, de todos los indicadores que uno puede mirar al momento de hacer una inversión, también con indicadores de cómo se genera valor para otros stakeholders más allá de solamente los shareholders. Y en esa lógica, nosotros lo que hemos visto es que nuestros proyectos ya tienen declaraciones sumamente fuertes de, por ejemplo, transición energética. Desde el 2022 nosotros operamos todas nuestras compañías con energía renovable. Atributos en la transición hídrica. El año pasado cerramos con más del 60% de agua de mar o agua reciclada y tenemos planes súper claros para transicionar hasta más del 90% de agua reciclada a agua de mar, con indicadores de inclusión de las mujeres y de mano de obra local, ¿ya?, en nuestras compañías. Tenemos sin duda muchos desafíos por delante, pero yo creo que el mercado en general, Guillermo, ha sabido traducir eso y poner los incentivos. Y cuando nosotros hoy día salimos a emitir deuda, ¿ya?, salimos también a cerrar financiamientos, como lo que hemos cerrado para Nueva Centinela, que es un financiamiento de 2,5 billones de dólares, ¿ya?, o los bonos que llevamos emitidos del orden de 1.700 millones de dólares. El mercado valora eso y no necesariamente lo pone en la casilla ESG, no necesariamente lo reconoce o lo premia específicamente, sino que ya es parte del ADN y yo creo que hacia allá va a transitar este mercado con una mirada mucho más de un estándar, una mirada mucho más clara de un must más que una adicional, ¿ya?, sino que en el fondo que las compañías que queremos ser exitosas en el largo plazo, realmente incorporemos esto en nuestra manera de hacer negocio. En el camino de avanzar en un país como Chile, desde la regulación a la forma natural que evolucionan los mercados, siempre se presenta el dilema de cuánto tú necesitas empujar con regulación y cuánto dejas avanzar la normativa, cuánto dejas avanzar a las empresas para que hagan su propio desarrollo. Un par de anécdotas que me tocó participar cuando no existía en Chile regulación de gobiernos corporativos, por ejemplo, y empezó la discusión de que se debía normar los gobiernos corporativos. Evidentemente, desde el punto de vista de la empresa, muchos decían, me van a poner una norma y me van a exigir un montón de cosas y lo estamos haciendo súper bien.
la experiencia ha sido que la norma va ayudando a avanzar. Pero también el exceso de la norma te puede ahogar. ¿Cómo ven el tema? Y la pregunta un poco abierta, partiendo por Bernardita, de cuánto avanzar en poner normas respecto de lo sostenible que tienen que ser los proyectos, o a lo mejor versus la transparencia en la información y que el mercado se vaya ajustando. ¿Cómo ven ese dilema? Bueno, ese es el dilema que enfrentamos todos los días en la CMF a la hora de hacer una regulación. Más aún que en nuestra ley orgánica, no es orgánica, pero en nuestra ley que nos rige hay 3 objetivos, que es el prudencial, estabilidad financiera, el de conducta, que entre ellos está generar la información o pedir que los emisores, en este caso, provean información que velen por la integridad del mercado y velen por el interés de los inversionistas, y un tercer mandato, que es el desarrollo de mercado, que con Guillermo discutimos mucho ese mandato cuando estábamos mejorando la ley de la CMF en un comité que citamos del Ministerio de Hacienda, y por lo tanto tenemos que hacer un balance entre regulación y desarrollo. No hay una bala de plata, no está escrito en piedra, eso se hace usando un criterio informado, y producto de ese mismo balance es que en la norma ASG, que para clarificar, esta es la norma de carácter general 30 que fue modificada por la norma de carácter general 461 y la 519 a principios de este año. Y esa norma estableció proporcionalidad. ¿Proporcionalidad en cuáles aspectos? Primero, que empresas tienen que informar. Tienen que informar a aquellos emisores de valores hoy en día que tengan activos mayores a 1 millón de UF. En un principio, en la 461 se pidió también que los de menos de 1 millón de UF deberían haber reportado a partir de este año, pero eso se flexibilizó con la norma 519, perdón, y se dejaron afuera. ¿Por qué? Porque en el proceso que ya habíamos iniciado y los reportes que habíamos recibido, que ya teníamos observaciones que incluso los grandes emisores, algunos tenían deficiencia en la memoria en sí misma, la extensión, la calidad de la información. Entonces, mejor trabajemos con los más grandes y que llegue buena información. También se exime de los indicadores SASB a ciertas entidades del sistema financiero, como son las infraestructuras y las empresas públicas. Se le aplica la norma, pero no reportan SASB. También se dio una gradualidad de tiempo, es decir, partimos con las empresas grandes, siguieron los emisores medianos y ya el próximo año es la tercera camada, que serían las empresas financieras. Y ya al año 2027, información del ejercicio 26, vamos a pedir que reporten de acuerdo a IFRS S1, S2. Entonces, abordamos la proporcionalidad con estas medidas, en el entendido que no queremos ahogar al mercado, queremos que el mercado funcione. Y la regulación responde a una necesidad del mercado, a una necesidad de los inversionistas de tener mayor información y información comparable. Y Daniel, para la banca, ¿mejor tener normativas que te empujen a hacerlo o la banca se puede mover espontáneamente, digamos, a fortalecer el...? No, yo no voy a contradecir a la Bernardita en lo más mínimo, mi reguladora, así que no puedo portarme mal. Mira, la verdad es que yo creo que hay, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con riesgos, yo creo que estamos bien, que el hecho de que tengamos equipos que sean capaces de evaluar los riesgos climáticos y cómo eso afecta a tu cartera de crédito es fundamental. O sea, efectivamente, los bancos pueden tener que hacer provisiones asociados con el hecho de que hay ciertos riesgos que van a impactar las líneas finales de básicamente los agentes de crédito, entonces los sujetos de crédito. Entonces, por ese lado yo creo que tiene que haber regulación y yo creo que estamos avanzando bien, esa es la verdad. Yo tengo una reflexión aquí más general, que va por dos lados. Por un lado, una convicción bien importante de que en estos temas de sustentabilidad, fundamentalmente los asociados tanto con descarbonización como con adaptación al cambio climático, si no está el mercado detrás no van a avanzar suficientemente rápido. Y por lo tanto lo que hay que buscar son formas de alinear los mercados con políticas públicas o con regulaciones de modo tal de que esto se potencie más que se inhiba.
Y en parte yo siento que hay ya muchas oportunidades en donde hay una alineación entre el retorno financiero y, si tú quieres, el impacto ambiental positivo. Y parte de lo que los bancos tienen que hacer es acelerar el flujo de capital hacia ese tipo de oportunidades. Y en el caso y eso, efectivamente, mi impresión es que hay que ser bien cauteloso entonces con la regulación y que puede haber ciertas cosas en donde la regulación ayuda al mercado a potenciar este tipo de inversiones y otras en donde no tanto. Por ejemplo, el hecho de tener una taxonomía verde que de alguna forma nos evite o mitigue el problema de greenwashing, que sepamos qué es lo que efectivamente se puede contabilizar como algo verde o azul o como queramos llamarlo, es importante para las inversiones, para que el mercado sepa bien, ¿verdad? Para que haya información clara sobre qué es lo que... Y eso ayuda al mercado, creo yo. Hay otros ámbitos en donde tal vez, una discusión un poquito más incipiente, en donde tal vez falta un poquitito más de regulación. Por ejemplo, en Chile, hoy día, el precio del carbono es relativamente bajo con respecto al mundo, pero no estoy diciendo relativamente, es brutalmente bajo respecto de lo que es en otras partes del mundo. Si tuviéramos un precio del carbono más alto, tendríamos más proyectos, tendríamos más inversiones, tendríamos más retornos asociados con proyectos que buscan, por ejemplo, descarbonizar. Yo creo que allí la regulación podría ayudar, pero por el lado de los precios. Hay otros temas más como complicados que tienen que ver con todo el tema de la biodiversidad y hasta qué punto uno premia o no inversiones que efectivamente ayudan, por ejemplo, el capital natural, que es una discusión que se va a venir más o menos luego. Pero en el caso de Chile, yo creo que tenemos, además de, esto es una discusión, lo que yo estaba diciendo antes más o menos general, pero en el caso de Chile tenemos una situación bien particular. A mí me gusta ponerle, no me ha resultado mucho el término, pero yo creo que tenemos una suerte como de bendición verde, ¿eh? En el sentido de que, a diferencia de otros países, en el caso chileno, parte importante de lo que uno puede visualizar como una estrategia que reimpulse el crecimiento, de desarrollo productivo, está alineado con la sustentabilidad. Cuando me tocó hace poquito estar en la gira presidencial a la India, país de 1.400 millones de habitantes, y dije, chuta, nosotros estamos aquí sentados con este tremendo país, que es la quinta potencia económica del mundo, va a ser pronto la tercera potencia del mundo. ¿Por qué está interesado estos señores, este primer ministro, en hablar con un país como Chile? Bueno, Chile tiene elementos minerales críticos para la transición, tiene una energía, un potencial de energías renovables no convencionales que es extraordinario, tiene la mejor tasa de conversión electrovoltaica en el norte, los vientos más estables y potentes en el sur. O sea, tenemos una bendición para las industrias que van a estar moviendo la sustentabilidad en el mundo. La minería es ciertamente un ejemplo. En el caso, por otro lado, también tenemos impactos del cambio climático muy fuertes, vinculados con muchas cosas, pero fundamentalmente con el agua. Y por lo tanto es muy rentable invertir en proyectos que, por ejemplo, como los proyectos de las desaladoras de Centinela. Nosotros estamos participando también en ese financiamiento, no solo internacional, que efectivamente empujen la micro para ese lado. Así que yo siento que en el caso chileno se produce algo distinto que en otros países. Nosotros no somos productores de petróleo y tenemos por otro lado estas ventajas de costo asociadas con tener el mar cerca y con tener estas fuentes de energía renovables a los costos más bajos posibles. Y por lo tanto yo siento que en el caso chileno hay todavía un mayor espacio para que el mercado y las inversiones vayan de la mano con la sustentabilidad. Así que yo creo que aquí es importante ser cuidadosos con la regulación, porque efectivamente lo que queremos es que esos proyectos se desarrollen, no que esos proyectos se traben, porque son parte de la solución, no solamente de los problemas de crecimiento y inversión, sino que además del tema de sustentabilidad. Y eso es un caso bien especial de Chile, donde tenemos una tremenda ventaja que tenemos que aprovechar. La verdad es que es tan cierto lo que dice Daniel, que uno lo compara con el caso de Colombia, por ejemplo, que está viviendo un problema económico bastante grande. A Colombia llegó un presidente, podríamos llamarle verde, en cuanto a su propensión a proteger el medio ambiente, y la mayor fuente de riqueza de Colombia es el petróleo. Y ha parado la inversión en exploración, la inversión en nuevos desarrollos petroleros, y hay un conflicto económico mayor, porque la mayor fuente de energía de Colombia es la del petróleo.
En Chile tenemos esta maravilla de desierto que nos genera energía gratuita. Dicen que hoy día estamos con problemas de transmisión y se vierte energía que se genera sin costo marginal, digamos, y sin contaminación. Entonces, efectivamente tenemos un beneficio grande como país. Ahora, para el caso de Antofagasta Minerals, la decisión de, cuando tienen que tomar decisiones de financiamiento, emitir bonos, créditos, me imagino que han evaluado ponerle o no ponerle el apellido verde a una emisión. En el mundo se desarrolló en algún minuto un mercado de bonos verdes que iban destinados justamente a estos fondos de inversión sostenibles. ¿Qué análisis han hecho y cuál ha sido la decisión? ¿De irse por el lado de abordar el mercado financiero con instrumentos con categoría de verde o el mercado general y contar la sostenibilidad de la empresa como un todo? Mezclando esa respuesta junto con lo que le comentaba o le preguntaba a Bernardita y a Daniel, yo creo que el rol de la regulación yo creo que es muy importante para asegurar que los datos son fidedignos, ¿ya? Que no hay greenwashing, como decía María José, y que en el fondo que el inversionista está viendo la realidad de la empresa, ¿ya? Sin embargo, eso por un lado, el rol del mercado es sumamente poderoso porque al final los incentivos del mercado son los que perduran en el tiempo, ¿ya? Los incentivos regulatorios como precios sombra o cosas así, yo creo que más bien tienen que estar súper alineados con lo físico, con lo material, ¿ya? Tomando el ejemplo de Daniel, nosotros hicimos nuestra transición energética no solamente porque creemos en que es más sustentable, sino que también porque fue un buen negocio, ¿ya? Pasarnos a fuentes renovables, salir del carbón y pasarnos a fuentes renovables, ¿ya? Desde el punto de vista de las desaladoras, obviamente es una preservación de las aguas continentales, pero también es una manera de asegurar nuestro flujo en el tiempo, es la manera de tomar un riesgo. Entonces, juntando esos atributos junto con las otras iniciativas en el carácter de sustentabilidad que estamos haciendo, cuando hemos salido a emitir bonos, yo podría decir que nosotros tenemos lo que se llama plain vanilla, ¿ya? Que es básicamente un papel a 10 años, ¿ya? Muy simple de explicar, y cada vez que lo hemos mirado desde la óptica brandearlo verde, ¿ya? La conclusión a la que hemos llegado es que nosotros ya tenemos un ADN, una característica, unos atributos como Antofagasta que son extremadamente fuertes y que van más allá del branding que podamos darle. Y el branding sí introduce algunos beneficios, pero también introduce algunas regulaciones, las cuales nosotros tratamos siempre de poner el foco y el core en nuestro negocio principal, ¿ya? Y tratamos de ahí hacer lo eficiente, lo óptimo y la creación de valor. Y en cuanto a las áreas distintas del negocio principal, tratamos de mantenerlo simple. Yo creo que en el mercado, si tú preguntas en Londres o en Nueva York cómo se caracteriza Antofagasta, Antofagasta es una empresa súper predecible, ¿ya? Hasta aburrida, porque siempre hace lo que dice que va a hacer, ¿ya? Y en esa lógica es donde hemos tratado siempre de mantenerlo simple. No hemos visto un gran diferencial porque principalmente nosotros ya tenemos nuestros atributos, nuestra manera de hacer las cosas incorporados, una mirada de sustentabilidad, una mirada de largo plazo, en todas estas dimensiones que habilitan nuestro negocio, no solamente por los próximos 10, sino que por los próximos 50 años que tenemos vida en nuestros yacimientos. Y por lo tanto, un bono emitido por Antofagasta lo puede comprar un fondo que se apellida sostenible. Nosotros lo que hemos visto... Aunque no tenga el apellido de bono verde, digamos. Alguien mencionó la discusión Estados Unidos-Europa, parece que fuiste tú en la introducción. El 60% de nuestros inversionistas de bonos son europeos. Yeah. O sea, les gusta el papel Antofagasta, ¿ya? Y no necesita el label de Green Financing para entrar a esos mercados. Eso es lo que hemos visto nosotros como conclusión después de 4 emisiones. Yeah. Para María José, una pregunta también dentro de este contexto. Yo tengo la experiencia que tiempo atrás, estando a cargo de la administradora de fondos de Credit Corp, la casa matriz que está registrada en Nueva York, nos pidió certificarnos con los principios de inversión responsable. Yo fui un enemigo de hacerlo porque nos costaba caro, había que pagar como 30, 50 mil dólares para... Yo le decía, si nosotros somos sostenibles, digamos, ¿por qué necesito la certificación? Bueno, fue toda una discusión, la corporación al final era grande y por lo tanto nos certificamos. Tuvimos que medir la huella de carbono también de una empresa de asesoría financiera.
y porque la corporación lo requería. ¿Cuál es tu visión? Cuando uno ve el mapa que presentaste ahí, uno dice esto, ¿puede mantenerse el mundo clasificado en casillas o al final terminar siendo sostenible por requerimiento, así como en el pasado era solo el retorno? Hoy día el retorno viene con apellido, digamos. Tú tienes que producir, y porque si no viene con el apellido, va a lo mejor a ser menos rentable o va a colapsar al final, digamos. Entonces, ¿en qué medida tú ves que esta industria de inversión de fondos debiera converger a mantenerse con estancos separados, con especialidades de tipos de fondos, los sostenibles versus los no sostenibles, o al final vamos a ir hacia un mundo que va a ser sostenible por exigencias sociales y de la comunidad, digamos? Sí, yo creo que el mundo de las inversiones apunta a tomar buenas decisiones de inversión. Y para ello, si nos vamos como varios años para atrás, podemos ver cómo históricamente el mundo de las inversiones buscaba rentabilidad y no necesariamente hablaba tanto de riesgo. Fue recién, comentábamos antes, ¿no? A principios del siglo pasado que se empieza a estudiar y a sistematizar esto del riesgo. Y no fue de un día para otro, fue un proceso. Y hoy día se estudia, está en las universidades, está súper incorporado en las instituciones, en las empresas, y repetimos como mantra esto de que a mayor riesgo, mayor retorno. Y como mercado o como sociedad hoy día empezamos a enfrentar esto de cómo incorporamos esto que tal vez ya estaba en nuestro análisis. El riesgo también estaba en el análisis antes, pero le pusimos un nombre. Entonces, se está empezando a incorporar esto no financiero en un análisis que probablemente ya estaba. Probablemente, Guille, tú ya lo estabas haciendo, pero sin tanto conocimiento, sin tanto método, sin poder comparar. Entonces, nosotros estamos a principios de este siglo intentando encontrar ese método, esa forma de comparación que nos permita incorporar no solo el riesgo a la toma de decisiones de inversión, sino que también el impacto o estos ámbitos sociales, ambientales, de gobierno corporativo que también inciden en nuestras decisiones de inversión. Entonces, yo creo que aquí, por eso yo digo que esto es un proceso y que uno no puede esperar que sea un día para otro. Tal vez las mayores rentabilidades no las vamos a ver en el cortísimo plazo, pero sí en el largo, sin duda, porque van a empezar a ser ámbitos que se van a incorporar en el concepto de inversión y no le vamos a tener que poner un apellido. Lamentablemente hoy día le tenemos que poner un apellido. Y nos estamos perdiendo oportunidades. Muchos entramos por el tema del riesgo, de disminuir riesgo, que es súper interesante y es propio al análisis de riesgo. Pero nos perdemos la oportunidad que es también la transición energética. Bueno, tú mostraste, Daniel, varios ejemplos. Yo creo que el mundo de la minería tiene muchísimos ejemplos que contar también ahí. Y cómo vamos avanzando nosotros en eso tiene que ver con un tema ya más sistémico. Pero yo creo que más que ponerle el nombre, y claro, nos vamos a atrapar en esto, qué es y qué no es, y tú puedes decir que es sostenible porque cumple esto. Claro, idealmente debería ser un estándar mínimo. Yo creo que en 30 años más nuestros nietos van a mirar para atrás y no van a poder entender que no hayamos hecho esto antes. Bueno, y la verdad es que repasando la historia, una anécdota que a mí siempre me ha llamado la atención de oportunidades perdidas en Chile, es que poca gente sabe que probablemente de las cosas más sostenibles que se han hecho en Chile es la inversión en plantas de tratamiento de aguas. Y la inversión en plantas de tratamiento de agua lo financió el sistema de AFP. Las AFP financiaron la Farfana, financiaron los crecimientos de la mayoría de las empresas sanitarias en su inversión para poder tener plantas de agua en prácticamente todas las ciudades de Chile. El agua se usa, se limpia y se devuelve. Eso no existe en América Latina. Es el único país de América Latina que tiene tratamiento en el 98%, casi el 100% de las aguas se tratan. Con una inversión financiada con emisiones de bonos y en algunos casos de acciones de las empresas que hicieron las inversiones, con una estructura que puso el Estado de incentivos. Y la oportunidad perdida es que en la propia industria de AFP nunca clasificó de sostenible esa inversión. Se hizo tiempo atrás. La inversión en carreteras. Toda la infraestructura de carreteras la financió el sistema de AFP. ¿Qué más sostenible que disminución de la contaminación del aire? Los bonos del metro también, financiados en buena medida por el sistema de AFP. Entonces tuvimos toda una cantidad de años invirtiendo en cosas sostenibles, pero sin apellido. Y como no le pusimos el apellido,
la sociedad, lo que yo he percibido, no lo aprecia. No lo valora. No tiene incorporado de que vivimos en una ciudad que, cuando yo le digo a mis hijos que el río Mapocho era la cloaca de Santiago cuando ellos nacieron, no cuando yo era joven, cuando ellos nacieron, ya tienen entre 20 y 30 años, digamos. No lo pueden creer, dicen, pero ¿cómo? Sí, le digo, el río Mapocho era el alcantarillado de Santiago y hoy día tenemos una planta de tratamiento de aguas y las aguas vuelven al río limpias y salen al mar sin contaminar. Entonces, y eso nunca se clasificó de una inversión, o sea, en el trasfondo de la política de desarrollo sanitario de Chile, obviamente que estaba, pero no se le puso el apellido, los bonos se transaron como bonos normales, se le hizo el análisis de riesgo un bono normal, entonces tenemos mucho por hacer para poder seguir avanzando en esta línea. Estamos próximos a terminar el tiempo, le quería ofrecer un minuto o un minuto y medio a cada uno para que agregue palabras al cierre, digamos, de su visión del tema. Bernardita. Ya. Solo quiero aclarar una cosa antes del mensaje final, que nuestra regulación no dice cómo las empresas tienen que ser manejadas. Nuestra regulación dice, usted informe sus políticas, informe su gestión de riesgo, informe ciertas métricas que son útiles y buscan los inversionistas. Pero no nos metemos en la gobernanza misma de las empresas, primero. Y como mensaje final y relacionado a esto es que como CMF creemos que el compromiso en analizar y gestionar e internalizar en todos los procesos de la empresa las materias ESG pasa por el directorio. Aquí el directorio es el órgano de administración responsable de poner en la estrategia, en las políticas, procedimientos, en la visión de la empresa estas materias. Y nuestro interés es que esto no sea un checklist, no, esto tengo que cumplir porque la CMF pide. No, es porque es de verdad necesario. Es necesario porque, como ya se ha discutido ampliamente acá, hay riesgos y oportunidades que afectan la última línea del balance. O sea, nosotros estamos focalizados en materialidad, no como Europa, que se focaliza a impacto. No, nosotros materialidad. Esto tiene efectos sobre la última línea del balance. Esa última línea del balance es la que mira a los inversionistas y queremos que ustedes como directorio y como empresa tengan esto internalizado y no solo sea una formalidad por cumplir. Daniel, palabras al cierre. Yo simplemente enfatizar un par de ideas. Yo creo que Chile es un país que está lleno de oportunidades en donde el retorno financiero está alineado con el impacto sostenible. Y es más, desde el punto de vista de los riesgos, nosotros somos un país que tiene una exposición importante a los riesgos asociados con el cambio climático que tienen que ver con el agua, con eventos climáticos extremos y por lo mismo se hacen más rentables desde la perspectiva de la mitigación de riesgo inversiones en esa línea también. Creo que en ese sentido parte del rol del mercado financiero es acelerar el flujo de financiamiento para este tipo de proyectos. Banco Estado tiene un compromiso que a estas alturas es un compromiso estratégico con esto, que está alineado además con la política pública, porque una cosa que es importante de mencionar, la ley de marco para el cambio climático de Chile se aprobó en el gobierno anterior, y se aprobó en el gobierno anterior con la asesoría de la actual ministra de Medio Ambiente. ¿Para dónde voy? Este es uno de los temas en donde este país tiene bastante consenso, y por lo tanto tenemos por un lado una suerte de bendición por el tipo de recursos naturales que tenemos y por otro lado tenemos, yo creo, un enorme potencial asociado con un crecimiento, un reimpulso del crecimiento vinculado con proyectos que están asociados ya sea con estas oportunidades de transición energética, de uso de desalinización, de uso distinto del agua, que tenemos que aprovechar y en donde el sector financiero tiene que hacer las innovaciones que sean necesarias para acelerar ese proceso. Mauricio. Bien, bueno, gracias. Y quizás una reflexión de pensar, la minería del cobre en Chile, y Chile es una historia de éxito de los últimos 35, 30 años, ¿ya?
que ha impulsado el país, ha sido un colaborador importante en lo que hemos hecho como sociedad en este periodo de tiempo. Y yo creo que si alguien me preguntara cuál es el elemento clave, ha sido la visión de largo plazo. Las inversiones que se hacen en el sector minero son inversiones multigeneracionales, de 20, 30, 40 años y más. Tenemos los yacimientos de Codelco que tienen más de 100 años, pero el éxito está en esa visión de largo plazo y en un futuro, en una visión de futuro que es más integral que el retorno. Y ahí yo creo que donde la sustentabilidad juega un rol fundamental, donde desarrollar negocios, desarrollar actividades industriales con una visión que conjugue la creación de valor para distintos stakeholders es lo fundamental. Y hoy día estamos en este cambio de paradigma que ha puesto el presidente Trump también, de un poco querer borrar lo verde del mundo regulatorio, pero yo creo que tiene mucho sentido, más allá de si es verde, sustentable, sostenible, o el apellido que se le ponga, tener una visión de largo plazo en todo lo que hacemos, una visión de creación de valor multidimensional al shareholder, a los lenders y obviamente a los stakeholders. Y yo creo que con esos elementos de visión de largo plazo y multi-stakeholder podemos seguir replicando la historia de éxito que hemos tenido en estos primeros 35 años de minería privada en Chile. María José. Súper brevemente, estamos contra el tiempo. La Bernardita dijo información, estamos entregando información. Yo lo invitaría a informarse. O sea, yo creo que el mercado es poderoso porque hay consumidores, hay ciudadanos, hay personas detrás. Muchas veces le echamos la culpa a las instituciones, a la empresa, al regulador, pero somos las personas finalmente las que consumimos, invertimos, ahorramos. Entonces informémonos para hacer este desarrollo más sostenible. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas, gracias a Expomin por dejar un espacio para hablar de sostenibilidad en el mundo financiero y esperamos haber cumplido con sus expectativas y gracias a la audiencia que nos acompañó también esta mañana.